Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Buenas tardes. Excelentemente bien, gracias a Dios. Estamos bien, positivos. Buenas tardes. Bienvenida. Creo que se están integrando los demás también por acá. Vamos a ver. Buenas tardes, buenas tardes. Ayelin, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegra mucho. Buenas tardes. Hey, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y usted? Excelente. Qué bueno. Esperamos que el día de hoy aprendan muchas cosas nuevas. Vamos a ver. Voy a ir accediendo a la plataforma mientras van accediendo los demás. Si de los que están aquí hay alguna duda con el material compartido, pudieron ver la grabación del encuentro, hay alguna duda en particular que quieran que abordemos, podemos aprovechar este tiempito mientras los demás se integran para así. Todo estuvo bien clarito. Por mí todo bien claro. ¿Verdad? No hubo muchas complicaciones en esa primera unidad. Excelente. Vamos a ver. Buenas tardes, Raúl, bienvenido. Voy a compartir mi pantalla mientras para que así vayamos avanzando algo. Hola Santa, bienvenida. Bien, en esta segunda semana estaremos trabajando en la parte de manejo rápido de información y la parte de funciones y fórmulas, que son esas dos unidades en las que trabajaremos esta semana. Ya para nuestra última semana trabajaremos base de datos y gráficos, impresión y macros programados. Perdón, que es lo que vamos a ver ya la semana próxima. En lo que corresponde al módulo básico. Bien, ya luego en el intermedio vamos a ver otros tópicos, muchos un poco más complejos, pero también de mucho interés. Entonces, básicamente la unidad está compuesta por el cronograma de actividad que ya conocen, donde tenemos aquí todas las actividades que vamos a estar trabajando esta semana. Carlos, bienvenido. Y es este que está acá. En esta segunda semana, específicamente, vamos a estar viendo funciones con la tecla control, autorrellenado y arrastre, lista personalizada, formato de bordes, formato de número, estilo, formato condicional. Luego tenemos buscar y reemplazar, conceptos de fórmulas y funciones, normas para la elaboración de fórmulas y funciones, estructura de las fórmulas, y las funciones, los operadores, entre otras cosas por acá. Entonces, la instrucción, y aquí tenemos la guía, la instrucción, como ya saben, la descripción de lo que veremos en la unidad, y la guía, que también la vamos a estar colocando. Permítanme conectar mi cable, porque estoy con el Wi-Fi y a veces está inestable, quizás porque estoy un poco lejos. Gaviani Lerebos. Busco una persona apellido Lerebos. Poca persona con ese apellido, pero vamos a ver. Esta es la guía. Muy importante, señores. Aquí tienen lo que son las combinaciones de teclas para acceder
las combinaciones de teclas para acceder a las funciones en Excel. No sé si estuvimos viendo esa parte. Cuando ustedes vienen aquí y abren el Excel y ustedes van pasando por encima de las funciones, le aparece el nombre de la función, la combinación de la tecla con la cual se ejecuta y una breve descripción de lo que hace la función. Entonces, esa combinación de teclas aquí tenemos la más utilizada en español. Pueden variar dependiendo el idioma del sistema. Bien, entonces, esto es de gran utilidad porque nos ayuda a agilizar el trabajo, hacerlo más ágil sin la necesidad de nosotros tener que hacer todo con el mouse. Y aquí tenemos la guía, tiene 17 páginas y está ya todo en detalle lo que vamos a estar viendo nosotros el día de hoy. Lista personalizada y toda esta parte por aquí. Bien, entonces, continuando por acá con la unidad principal, aquí tenemos el audiovisual de la unidad. Lo importante es que lo vean. Y aquí tenemos la actividad de la unidad 2, que es la que deben realizar y colocar acá. Los encuentros grabados los estamos colocando aquí debajo de cada unidad para que así les sea más fácil identificarlo por unidad. La semana pasada se me pasó compartirlo también por el grupo de WhatsApp, pero esta semana lo vamos a hacer como lo hacíamos anteriormente, por todas las posibles. Bien, entonces, en la primera unidad, actividad de esta unidad, básicamente aquí debajo tenemos las 3 hojas que vamos a estar trabajando en la unidad 2. La primera hoja habla sobre el formato de fuente y alineación, el formato de número y luego el formato de fecha. Acá en el cuadro negro nos va indicando cuál es la instrucción que debemos realizar con estos datos que tenemos acá. ¿Quién se anima a leerme este primer párrafo? Voluntarios. Dionelis, Buenas, ajá. adelante. Al texto que está en la A1, ¿Qué es este que está fuente, acá? ajá, fuente Arial del BLAT, tamaño 14. Ok, vamos a hacer una cosa ahí. Arial Black, tamaño 14. Aquí arriba tenemos todo lo que tiene que ver con tipos de letras. Ajá, Arial Black es un tipo de letra, ¿bien? Entonces, aquí podemos seleccionarla. ajá, esa. 14. Y el tamaño es representado aquí con el número, con estos Sí. números que están acá. Los números, si se pueden identificar aquí, casi todos son pares. No hay muchos números impares, a excepción del 9. Si usted tiene la necesidad de colocar un tamaño impar, puede insertarlo directamente aquí arriba. Y luego presiona Enter. Bien. Okay. Entonces lo puede hacer de esa forma. Pero como en este caso nos está pidiendo un par, que es el 14, lo selecciona. Negrita. Color del texto azul. Ok. El color de relleno celeste. Celeste. Okay. En este caso, si se fijan aquí, el color, la negrita, como nos pidió que seleccionara el Arial Black ya tiene como un sobrecargado de negro. Entonces quizás no vamos a palpar mucho esa negrita en ese texto. Quizás en este sí lo podemos palpar mejor. Pero la idea aquí es que usted pueda visualmente identificar acá qué formato tiene una celda en específico o varias celdas en específico. Si se fijan aquí, ya nosotros hemos asignado aquí área black, 14 y negrita. Aunque no se visualice muy bien aquí en negrita porque está negra el área black. Pero si yo me cambio a otra celda, automáticamente, mira aquí cómo se desactiva la negrita. El texto es Calibri, es el primero que es el que estamos utilizando por defecto. Y el tamaño es 11. O sea que cada celda, quiere decir eso, que cada celda puede tener un formato totalmente diferente. Bien. Continuamos.
Entonces, bueno, nos decía el color del texto. Celeste Seleccionamos la central. celda. Aquí seleccionamos el color del texto en la A. Así que es un azul. Y el relleno, puede ser de su preferencia. A mí me gusta, o sea, algo como así. Algo así. Me gusta más. Aunque diga celeste ahí, se pasa un poquito. Entonces, ya tenemos esto, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice centrado respecto al ancho de la tabla. Bien. Esta es la tabla. Bien. En Excel, nosotros tenemos, vamos a ampliar esto un poquito, solamente para explicarlo. En Excel, diferente a Word, nosotros tenemos varios tipos de alineación. Tenemos alineaciones horizontales y alineaciones verticales. La alineación horizontal es la que trae por defecto Microsoft Word, la cual te permite alinear a la izquierda, en el centro o a la derecha. ¿Ven? En el caso de Excel también dispone de otro tipo de alineación, que es la alineación vertical, que es esta que está acá, la cual te permite alinear debajo, en el centro o hacia arriba. A eso se le llama alineación vertical. Entonces, igual aquí yo puedo aplicar una alineación a una celda en específico o a varias celdas a la vez, dependiendo de la necesidad que yo tenga. En este caso, él me está pidiendo que yo haga un centrado con relación al ancho de la tabla. Para yo hacer eso y centralizar eso en el ancho de la tabla, debo seleccionarlo completo. Y aquí tengo la opción que me dice combinar y centrar. Combina y centra el contenido de la celda seleccionada en una sola celda de tamaño mayor. Cuando utilizo esta función, ya ella automáticamente me unifica todas esas celdas en una sola que va a llevar como nombre A1, mírenlo aquí en el cuadro de nombre, y luego entonces me centra el contenido en esa nueva celda que se ha creado. Por último, nos dice que debemos inclinarlo a un ángulo de 10 grados, eso es, hacemos clic derecho, formato de celdas, y acá en alineación yo puedo indicarle el grado de que yo quiero darle a ese texto, 10 grados por ejemplo. Acepto, y ya él más o menos va tomando este aspecto. Puede llegar el momento que hasta que yo lo coloque de manera vertical totalmente. Bien. Va a depender de la necesidad que yo tenga. Muchas gracias por la intervención. Luego, A acá, la dice, orden. siempre. A los textos que se encuentren en la fila 3, que son estos que están acá, que es el encabezado de la columna, debemos agregarle fuente de tamaño 13, negrita, que es acá, negrita, luego cursiva, esta es cursiva, ¿lo ven? Y nos dice centrado horizontalmente. Entonces ya vamos teniendo conocimiento de cuando nos habla de centrado horizontalmente o centrado verticalmente. Bien. Centrado horizontalmente. Luego, color de texto rojo y relleno rosado. Vamos a ir utilizando ya el color de texto rojo y ahí vamos practicando poco a poco lo que hemos aprendido. Luego nos dice, a los rangos al texto, que hay algo más escrito, al texto del rango desde A4 hasta F20, o sea, esto que está aquí, me dice que va a ser centrado vertical y fuente Arial. Centrado vertical, aquí sería el centrado vertical, y la fuente Arial. Se van a dar cuenta cuando estén buscando el Arial que hay dos Ariales, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar solamente el Arial sencillo. Luego nos dice que al texto de las celdas desde A22 y B22 debemos aplicar el comando ajustar texto. Vamos a ver A22 y B22. Tenemos aquí A22 y B22. ¿Qué pasa con este texto? Si se fijan aquí, en la barra de fórmulas nos aparece responsable de la selección. Y aquí solamente se muestra la palabra responsable. En la siguiente nos muestra Blanca Torres. Y aquí solamente una parte de ese texto.
Ya yo no tengo más espacio para anchar las columnas, porque si la ancho, entonces el texto de acá se me sale y se me va a otra página. Entonces, tenemos que buscar la forma de yo poder redistribuir esa información para que se muestre completa dentro de la hoja que tenemos. Y es por esa razón que en este caso me está pidiendo que utilicemos esta función de aquí arriba que se llama ajustar texto, la cual ajusta el texto, especialmente en un texto largo, en varias líneas para poder verlo todo. Entonces, ¿qué yo hago acá? Yo voy a modificar el alto de la fila hasta donde yo entienda y selecciono esas celdas y aplico esta función. Lo que voy a hacer es redistribuir en ese alto de la fila ese texto que yo no estaba pudiendo visualizar. Ya luego de ahí yo puedo centralizarlo como yo quiera. Bien, pero no tuve la necesidad de anchar la columna más, provocando que el texto se desbordara a otra página. Bien, porque sí tenía espacio disponible hacia abajo, más no hacia los lados. ¿Se comprende? Perfecto. ¿Quién me ayuda con este párrafo? En el rango. En el rango A3, F20, F20. aplicar, Ay, perdón, me lo moví. Okay. Aplicar bordes de línea delgada negra. En el contorno de todas las tablas debe haber una doble línea de color azul. Luego, debajo de la fila de encabezados, aplica una línea roja gruesa. Muchas gracias. Acá, si se fijan, vamos a seleccionar todo. Antes de, me gustaría mostrar lo siguiente. Estas cuadrículas que ustedes ven aquí grises, si nosotros venimos aquí, archivo, imprimir, esto le muestra una vista previa de cómo el documento va a salir impreso, antes de salir impreso. Bien. Si ustedes pueden observar aquí, ustedes no tienen esas cuadrículas, no se muestran. A la hora de salir el documento impreso no van a salir esas cuadrículas. Bien. En este ejercicio lo que está buscando es precisamente que podamos agregarle bordes a esta plantilla o a esta tabla que sí puedan salir impresos. Entonces, por eso tenemos que seleccionar, como nos indica, desde A3 hasta F20, hasta acá. Y aquí, entonces, aplicar los bordes en línea delgada negra. Aquí tenemos el área de bordes. Bien, podemos agregarlo en la parte inferior solamente de la celda, en la parte superior, en el lado izquierdo, en el lado derecho. En este caso me está diciendo que lo aplique en todos los bordes. Por eso voy a seleccionar esta opción. Y ya con eso, si yo voy a traer archivo, imprimir, puedo visualizar aquí los bordes que ya le coloqué. ¿Ven? Ahora, el requerimiento va un poco más allá, porque me está pidiendo que en el contorno es la parte exterior de la tabla, ese perímetro exterior. De toda la tabla debe haber una línea, una doble línea de color azul. Doble línea de color azul. Entonces, yo vengo acá, selecciono la tabla. Perdón. Y ahora voy a venir aquí abajo donde me dice más bordes. Y aquí tengo la opción de seleccionar un estilo del trazado que voy a utilizar, en este caso, por ejemplo, la doble línea, el color que yo quiero para ese trazado, azul. Y aquí puedo indicar si quiero que se aplique al contorno, que es la parte exterior, o solamente al interior, que serían las cuadrículas internas. Bien, también aquí debajo yo puedo decir si quiero que sea solamente la parte superior de la celda, la parte inferior, a la parte del lado izquierdo, a la parte del lado derecho, dependiendo de la necesidad que tenga. Por el momento es al contorno, se va a visualizar así, de esta forma. Le digo aceptar y ya aquí tengo esto aplicado. Luego, debajo de la fila de encabezado, debemos aplicar una línea roja gruesa. O sea, aquí debajo, en el encabezado, selecciono esta línea, o nuevamente a más bordes, perdón.
y una línea gruesa de color rojo, pero en la parte inferior aquí. Miren, esta es la selección y aquí debajo es donde quiero que lo acepte. Entonces, por eso yo le voy a dar un clic aquí. Tengo abajo, arriba, izquierda, derecha. Y en el centro para las del centro. Bien. Por el momento solamente la voy a aplicar en el lado de abajo porque es lo que me está pidiendo. Y aquí lo tengo. Entonces, la idea con esto es que ustedes vayan más o menos teniendo una idea de cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, si tienen la necesidad, lo pueden hacer. Por último, acá nos pide que desde la C23 hasta la C27 debemos aplicarle sangría. Este es un poco más complejo, porque en Word solamente presionamos Tab y él puede automáticamente desplazarse. En el caso de Excel, si se fijan aquí, yo tengo, este es el menú, y estos son como submenús de esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo la opción de disminuir la sangría o aumentar la sangría. ¿Ven? Entonces, depende de la necesidad que tengamos, podemos aquí realizar esa actividad. Bien, ¿dudas? No. No, todo claro. Todo bien hasta el momento. Facilito. Todo muy bien. Bien. En este caso, tenemos los distintos formatos de números. Bien. Excel maneja lo que son formatos de datos, tipos de datos. Aquí arriba podemos ver los diferentes tipos de datos soportados por Excel. Lo que hacen los formatos es que nos permite agregarle a los datos ciertas características. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí el formato general, que es el que regularmente se utiliza Excel. O sea, ese formato, cuando yo le inserto un valor, él no me le agrega, en este caso valores numéricos, no me le agrega ni coma a los separadores de miles ni nada de eso. Bien. Por eso aquí simplemente lo mostramos para que ustedes vean cómo se visualiza. Pero, por ejemplo, acá yo tengo un formato general que, si se fijan, como aquí podemos identificar los formatos aplicados, aquí también podemos visualizar el formato de datos que tiene esta celda en específico. En este caso tiene general, aquí también tiene general. Y si yo quiero, aquí arriba me dice lo que yo debo hacer, que es colocar el estilo de millares, por ejemplo. Entonces, aquí yo vengo y selecciono todo esto y aplico acá el formato de millares, el estilo de millares, que es este, con un separador de 1000 en este caso. Si se fijan aquí, tengo el separador de la unidad de 1000, que es la coma, y tengo valores decimales agregados. Pero, una vez yo hago clic en la celda, aquí en la barra de fórmula siempre me va a indicar el valor real que yo tengo en la celda, que es simplemente un valor numérico sin separadores de coma, ni punto, ni cero, ni nada de eso. Lo pueden visualizar. Lo que quiere decir que esto es como un enmascaramiento que se le coloca encima de manera visual para yo poderlo apreciar de una manera mejor. Bien. Igual, por ejemplo, acá yo puedo aplicar, en este caso me está pidiendo contabilidad. Puedo venir acá, aplicarle aquí contabilidad y básicamente la diferencia entre millares y contabilidad es el símbolo de moneda, el cual puedo cambiar si deseo. Bien, dependiendo de la necesidad que tenga, aquí tengo lo más utilizado, pero aquí donde dice más formatos, yo puedo agregar acá, todos estos son símbolos de moneda que yo puedo cambiar. Igual aquí el símbolo de moneda, hay una diferencia entre contabilidad y monedas. Básicamente es que contabilidad ya te lleva más como a la parte positiva y negativa. Puede bajar cuando baja de negativo, por ejemplo, de 0 a -1, -2, y eso te lo coloca ya en valor negativo como rojo. En el caso de moneda, aquí, en este caso se ve similar. Bien. Pero también aquí podemos cambiar los símbolos. Lo podemos hacer aquí también.
Si se fijan aquí todavía sigue estando el valor entero tal cual como se fue insertado. Incluso si el valor yo lo cambio aquí, pongo por ejemplo 250.000, cuando presiono Enter, él automáticamente asigna ese formato, aunque en la barra de fórmulas esté solamente en 250.000. Ya por aquí tenemos el formato de porcentaje. La idea aquí es que ustedes vayan viendo más o menos la función de cada uno de estos formatos. Si yo tengo, por ejemplo, un valor aquí decimal y quiero llevarlo a un valor porcentual, simplemente lo selecciono aquí en porcentaje. Y ya me va a decir más o menos el porcentaje en base a un 100%, por ejemplo. Igual aquí con las fracciones. Aquí yo tengo las fracciones más utilizadas, en este caso, la más utilizada es esta. Pero cada una de estas tipos de datos, aquí en más formatos, yo puedo especificar aquí. Cuando le doy a más formatos, aquí él me dice los diferentes tipos de datos, una breve descripción de para qué se utiliza. Y aquí inclusive puedo asignarle más posiciones decimales, agregar o quitar los separadores de coma. ¿Lo ven? Cambiar los símbolos directamente acá. Todo aquí es como una función más avanzada, donde yo puedo ya parametrizar, por ejemplo, en el caso de fracción, seleccionarla si la quiero con más dígitos o con menos dígitos de la que ya viene aquí por defecto. Acá, en la parte de personalizado, la opción de personalizado es de mucha ayuda, principalmente cuando tenemos datos que los hemos heredado de más o de otro sistema. Queremos agregarle algún valor en particular. Bien, por ejemplo, a estos valores yo quisiera que ellos estuvieran entre paréntesis. Podría, por ejemplo, venir acá, ir a más datos, y en el área personalizada, que es acá, yo puedo decir, bueno, mira, lo que esté dentro de esa celda que yo seleccioné, yo quiero que tú le coloques un paréntesis delante. Dentro de esos paréntesis van a haber valores numéricos, por eso le voy a colocar símbolo de números 2 veces, en este caso, que la mayor cantidad de valores que tengo aquí son de 2 dígitos. Y al final quiero que cierre con otro paréntesis. Pero ese paréntesis yo no quiero agregarlo manualmente celda por celda. Cuando yo le aplico ese formato y le doy a aceptar, ya él automáticamente le agregó los paréntesis a los valores numéricos. Y si yo selecciono uno y voy a la barra de fórmula, puedo identificar visualmente de que solamente están los números. Recuerden lo que le dije, el formato es solamente visual, no cambia el contenido de la celda. Bien. Igual acá podríamos nosotros agregar un texto dentro de esta parametrización, por ejemplo, más formatos personalizados. Y aquí le puedo decir, por ejemplo, cuando vamos a escribir texto, debemos hacerlo entre comillas doble. La comilla doble, por lo regular, se inserta con la combinación de teclas Shift y el número 2. Shift 2, abro la comilla doble. Aquí puedo poner, por ejemplo, el número es 2 puntos, igual, cierro mi comilla doble, presiono aceptar, y aquí me lo sustituyó. ¿Por qué me lo sustituyó? ¿Alguien puede identificar qué error cometí? No le puso El la cantidad espacio. entre paréntesis. Los No le paréntesis puse con la cantidad. El espacio. Aquí no le puse El signo de espacio. número. Exacto, pero exactamente. Nos faltó aquí los símbolos de número. Y mire aquí en la muestra, aquí arriba, donde me aparece inmediatamente, yo inserto símbolo de número y aquí me lo agrega. El símbolo de número quiere decir que él va a tomar esos valores numéricos que son dinámicos y los va a agregar como parte de la cadena que estamos creando. Bien, entonces aquí le damos aceptar. Como solamente teníamos una celda seleccionada, se aplicó a esa sola, pero vamos a aplicarla a las demás. Vamos por acá. Este que está aquí. Ya eso se guarda aquí, tú lo puedes reutilizar. Ahora sí lo tenemos.
¿Qué utilidad le podríamos dar a eso? Por ejemplo, yo tengo la necesidad de digitar 10.000 números telefónicos en un call center porque tenemos que llenar esa base de datos para el lunes a las 8 de la mañana. Yo tengo 100 gente ahí que van a tener que van a tener que digitar, pasar esos números telefónicos. Van a tener que pasar estos números telefónicos a una hoja de Excel cada quien. Bien, entonces yo podría crear un formato en una columna completa, por ejemplo, personalizado. ¿Cómo yo puedo agilizar ese trabajo? Porque, por ejemplo, yo tengo que el número de teléfono tiene un paréntesis, abre, luego tiene un código de área que son por lo regular de 3 dígitos numéricos. Luego se cierra ese paréntesis, luego tenemos un guión, luego tenemos 3 dígitos numéricos más y luego otro guión y al final 4 dígitos numéricos más. Yo presiono aquí aceptar y ya todas esas celdas que están acá tienen ese formato. Con simplemente yo escribir el número telefónico directo, presiono enter, ya él va tomando ese enmascaramiento que yo he creado previamente y lo va asignando directamente. Ya el personal no tiene que estar preocupado de si agregó el paréntesis del inicio, el paréntesis del final, el guión y así sucesivamente. O sea, yo puedo crear como una plantilla que yo necesito automatizar hasta cierto punto cada vez. Y esto puede ser de gran ayuda en un ambiente de ese tipo, en un escenario de ese tipo. Bien. Entonces, continuando por acá en los formatos de fechas, aquí tenemos diferentes formatos de fechas. La fecha por defecto, aquí tenemos formatos cortos y formatos largos, que son los que están aquí. Bien. Cortos, formatos largos. Pero, suponiendo que tenemos la necesidad de, con el formato personalizado que acabamos de ver, teniendo fechas como esta completas y teniendo la necesidad, por ejemplo, de solamente tomar los días, solamente visualizar los días aquí. Entonces yo puedo venir acá, aplicar un formato personalizado y decir, solamente muéstrame los días. Y aquí él me trajo los días. Pero aquí yo quiero adicionar a los días que él me lo muestre abreviado. O sea, que sea, por ejemplo, lum, mar, mier, we. Entonces, aquí yo puedo, en personalizado, en vez de que sean 2D, puede ser que sean 3D, como la película, 3D. Entonces, aquí miren la muestra. El día 4 del mes 2 del 2019 fue el lunes, por ejemplo. Aquí arriba. Ya él automáticamente aquí me va a extraer esos datos. Pero, ¿qué pasa? Ustedes quieren el día completo. Vamos al día completo entonces. Entonces, en el día completo, en vez de usar 3D, vamos a utilizar 4D. Aquí parece que hubo algo que no estuvo bien. Vamos a hacerlo nuevamente. Viene aquí jueves. ¿Lo ven? Si extrapolamos esto al mes y quisiera, por ejemplo, extraer este, ¿qué debería hacer yo acá? Tomando en cuenta que la D es día, la M mes y la A de año. Necesito el mes completo. 4M. 1, 2, 3, 4M. Okay. Bien. Igual aquí, si quisiera, por ejemplo, aquí se pone un poco más complejo, la fecha con texto, en este caso. La fecha con texto. O sea, yo quisiera aquí colocar la fecha es, y yo entonces... Entre comillas, antes de la fecha. Ponerlo. Ajá. La fecha. Hey, ustedes están en esto.
Y mire, aquí siempre le va mostrando todo cómo va a quedar. Bien. Ya, con esto, señores, finalizamos aquí la primera actividad de la unidad 2. Bien, entonces, esto tal cual es lo que deben desarrollar. Ya saben que aquí, por ejemplo, si es año completo, van a utilizar 4A. Y No, acá... 4Y. Era para ver, como decíamos. Bueno, sí está en inglés, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver cómo está acá. Parece que mi teclado hay algo que no está correcto, porque él está haciendo como cosas sola. No sé si fue que le cayó algo líquido. Vamos a ver. Aquí lo tengo en español. Pero ya saben que sería 4A o 4Y si es year. Bien, señores, entonces vamos a ver, si no tienen dudas acá, vamos a ver el siguiente. Entonces, en el siguiente, que es este de fórmula, básicamente la guía, que es la gran diferencia aquí, vamos a tener, en esta unidad tenemos 3 audiovisuales, son cortos, pero son de mucho interés, les recomiendo que lo visualicen. Aquí tenemos, vamos a ver algunas funciones de ese tipo que están aquí. Y aquí básicamente se ve toda la parte teórica, 21 páginas en este caso. La parte de los operadores, muy interesante. En la parte, por ejemplo, de los operadores básicos, la suma es el más, así como en este caso. La resta es el menos. En el caso de la multiplicación hay cambios, no es la X, sino el asterisco. Este asterisco. Y en el caso de la división es el slash, este que está aquí. La que hace la diferencia, bien. Entonces, darle una añadida a esa guía. Y aquí también tenemos un foro de participación que es importante que participen. Ya veo que en este caso Salatiel está en eso, está activo. Aquí básicamente es hablar sobre las fórmulas y su inserción, lo que aprendió. Y básicamente por acá en la actividad tenemos también 3 hojas. ¿Quién me ayuda con el enunciado? Bien, una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencia de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Puede ser aritméticas, de comparación, de concatenación. Y tenemos ahí el ejemplo. Gracias, Josefina. Bien, miren, básicamente tal cual. Vamos a verla las los 3 tipos que tenemos. Y aquí tenemos un ejemplo de una fórmula. Hay diferencias entre lo que es fórmula y función. Bien, una función ya está pregrabada, una fórmula uno la hace manualmente. En este caso, Excel funciona tal cual como Word hasta que nosotros agregamos el símbolo de igual, que es el que activa la función de cálculo de Excel. Inmediatamente yo escribiendo cualquier valor en una celda, inicio con el símbolo de igual o en su defecto el símbolo de más. Excel automáticamente se coloca en modo de cálculo. Dice, ya viene a calcular algo, vamos a ver qué. Y está a la espera de que se inserten o los valores directos, dígase números, que quieren ser calculados, o las ubicaciones de las celdas donde se contiene ese valor que se quiere calcular. Bien, por lo regular se recomienda utilizar el valor de la celda que contiene el valor, o sea, el nombre de la celda que contiene el valor, puesto que si mañana el valor de esa celda cambia, no hay que hacer cambios manuales en la hoja de cálculo. Bien, imaginemos por un ejemplo, por un momento, una tasa porcentual en un banco, que tengamos 10,000 clientes y que esa tasa porcentual se le cambie a cada cliente manualmente. Y esa tasa cambia todos los días. Entonces tenemos que hacer 10,000 cambios todos los días. Bien, entonces
Si lo aplicamos en base a una fórmula específica, que es la que tiene esa tasa que puede cambiar todos los días, y todos los préstamos van y hacen el cálculo en base a esa tasa que está en esa celda en específico, si mañana cambia la tasa, yo simplemente la cambio en esa celda en específico. Bien, entonces eso es lo que se busca con el uso de la celda dentro de las fórmulas para aumentar la productividad y la facilidad. El Excel es una herramienta para facilitarles la vida. Bien, todo lo que sea complejo, Excel le ayuda a solucionar. En este escenario tenemos una nómina. De ejemplo, aquí debajo tenemos los operadores básicos, que lo acabamos de ver. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es lo que nos pide el enunciado. Por ejemplo, nuevo sueldo bruto, utilizando el operador suma, sería igual, por ejemplo, igual al valor de sueldo bruto más el incentivo que le dan a esa persona. Ya automáticamente ahí yo presiono Enter, ya él automáticamente sabe cuál es el valor. ¿Por qué? Porque le dije que es igual, la función de cálculo la habilité, introduje una celda, luego un operador de suma y luego la otra celda. Bien. Otro punto muy importante. Cuando yo te tiene una función, por ejemplo, si yo hago esta función acá, digo igual nuevamente, esto más este valor de aquí arriba, y presiono Enter. Yo sé que 45,000 más 2,000 son 47,000 y él me está dando un resultado de 49,000. Una forma práctica y rápida de yo poder identificar dónde está el problema es dándole doble clic acá y él me va a decir aquí cuáles son las celdas que están siendo afectadas en este cálculo. Visualmente ya yo puedo aquí identificar que el rojo de 5 está apuntando a esta celda y debió apuntar a esta celda. Lo borro, selecciono nuevamente, presiono Enter y ya se corrige el problema. Bien. ¿Se acuerdan en la clase pasada que vimos la parte del arrastre? Que arrastrábamos los valores relativos, ¿se acuerdan? En este caso, yo puedo arrastrarlo simplemente hasta acá. Y ya él automáticamente me va a hacer la sumatoria del siguiente con el siguiente. Como en este caso. En este escenario, se nos está pidiendo que realicemos el descuento de 2.5% al nuevo sueldo bruto. Tenemos que utilizar el operador de porcentaje, que es este que está acá. Y también a la vez vamos a utilizar el operador de multiplicación, que es el asterisco. Por ejemplo, aquí yo puedo decir que el valor de aquí va a ser igual a esta celda, asterisco, 2.5%. Y aquí lo tengo. Bien. Y en vez de arrastrarlo hasta abajo, yo puedo aquí darle doble clic y él automáticamente me lo va a traer hasta aquí. ¿Lo vieron? Y me está haciendo la multiplicación en base al mismo 2.5%. Pero ¿qué pasa? Este de aquí abajo no va, por eso lo veo ahora. ¿Recuerdan lo que le hablé sobre el ejemplo del porcentaje? Cada una de estas celdas tiene un 2.5%. Si mañana esa tasa de 2.5 pasa a 2.7 o a 2.8, yo voy a tener que venir manualmente a hacer ese cambio acá. Una forma fácil de nosotros identificar o limitar, yo voy a crear aquí una celda de control que va a tener el valor porcentual de la FP. Por ejemplo, FP 3%. Aquí. Entonces aquí yo podría decir igual el sueldo bruto, asterisco, la celda que tiene el 3%, presiono Enter. Aquí me dio, perfecto. Cuando aquí le hago doble clic, miren el error que se armó aquí. ¿Por qué se armó esto acá, este error? Porque cuando yo le doy doble clic a la siguiente, ella bajó al siguiente empleado, pero aquí bajó a la siguiente celda. Y se fue del porcentaje. Bien, vamos a darle escape. Vamos a hacer lo correcto ahora, para que ustedes lo identifiquen. En esta celda, en este cálculo que hice acá, para yo lograr que
cuando yo arrastre hacia abajo, se quede mirando fijamente al 3, mientras sigue realizando el cálculo con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente y con el siguiente. Debo agregar dos símbolos de peso, uno delante de la columna, en este caso la columna I, símbolo de peso, y otro delante del número de la fila, que es el 1, símbolo de peso. Es un concepto que se llama referencia relativa y absoluta, que lo profundizamos mucho más en el módulo intermedio. Bien, por el momento, solamente con agregar esto es suficiente para que si yo presiono Enter y doy doble clic acá, ya él automáticamente en esta última, por ejemplo, lo hizo en base al siguiente, pero continúa aquí mirando el 3% que es el que queremos. Si mañana ese 3% cambia a un 5%, miren, cuando yo le dé a Enter aquí, todo va a cambiar automáticamente. Bien. Sin embargo, aquí yo tendría que venir uno a uno a hacer ese cambio. Bien. Entonces, aquí tenemos el operador suma, total de descuento. La gente de contabilidad y de finanzas, contabilidad, ¿a qué es igual el total de descuento? Saludos. El total de descuento Hola. es igual al sueldo bruto menos el total de descuento de AFP y ARS. Estamos hablando de total de descuento. Exacto. La El sueldo sumatoria bruto de menos los el total de descuento. No, la sumatoria de los descuentos. Serían los dos descuentos de la AFP y ARS sumados, el total de descuentos. Exactamente. En este caso sería, lo que pasa es que ella se fue un poquito más para allá, se fue a hacer lo neto seguro. El total de descuento es la sumatoria de los descuentos realizados, para así yo tener un total del valor que voy a descontar. Entonces aquí voy a decir, un clic en esta, más un clic en esta. Y ahí yo voy a tener la sumatoria del total que le voy a descontar a cada uno de ellos. Arrastro hacia abajo, en este caso no me está tomando el doble clic, hasta acá. La última fila de aquí la vamos a utilizar, la estoy dejando en blanco porque vamos a darle un uso. Ahora sí, sueldo neto. ¿Qué es igual sueldo neto? Sueldo bruto menos total de descuento. Correcto. Aquí decimos igual el nuevo sueldo bruto menos total de descuento. Aquí lo tengo. Y por acá me dice que multiplique el sueldo neto por 12 meses. Eso es para que vayamos utilizando los operadores. Bien, eso es lo que busca la mecánica de esta actividad. Igual a sueldo neto. En este caso voy a utilizar un valor estático, un 12, porque me está pidiendo un 12. Rastro. Y está. Luego me pide que divida el sueldo 12 meses entre 2. Entonces aquí yo tengo igual, sueldo 12 meses, slash 2. Enter. Arrastro. Y aquí lo tengo. Vamos a suponer que hubo un error. Hubo un error en la nómina del señor Colón. Bien. Entonces, si se fijan, el único que baja, que tiene un sueldo muy inferior a los demás es José Colón. Entonces, vamos a hacer el cálculo aquí. Él debió ganar 50,000 pesos en vez de 5,000. Vamos a ver cómo todo esto se afecta. Miren cómo se afecta todo. El efecto cascada, los descuentos automáticamente se ajustan. El sueldo neto aquí también se ajusta. Se ajustó el salario por el año y el salario por los 6 meses. O sea que eso es lo que se busca con Excel, que si en dado caso tenemos que hacer algún ajuste por un valor que sea variable o que simplemente hay algo que no está correcto desde el origen, o simplemente modificarlo en el origen, ya automáticamente se ajuste en el resto del proceso. Bien, entonces muy importante esta parte, que la tomé en consideración. En cuanto al operador de concatenación, que es este, ¿quién me ayuda con este cuadrito?
Ok. Una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. Importante, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado. Ahí hay un error, ¿verdad? Sí, concatenar. Sí. Concatenar debe ser ingresado entre comillas en forma individual o dentro de otra línea de caracteres. Ejemplo. Aquí te muestro un ejemplo. Sí, suponiendo que en la columna A haya una lista de marcas y en la columna B el año de su creación. Es igual, entre comillas, la marca, entre comillas, concatenación, A2, concatenación, entre comillas, fue creada el año, entre comillas, concatenación B2. Muchas gracias, Jamie. A la orden. Entonces, señores, como pueden ver aquí, esta sería la fórmula si lo fuésemos a hacer manual. Claro, ya hoy en día hay una función que se llama concatenar. Por ejemplo, si vemos esta tabla que tenemos acá, en el primer campo, en blanco, aquí nos pide que debemos unir el nombre y el apellido. Aquí estos nombres y este apellido. Para yo insertar una función, vengo acá donde dice insertar función. Excel cuenta con un poco más de 400 funciones que están a nuestra disposición. Las funciones están distribuidas acá por categorías. Dependiendo de la necesidad que yo tenga, yo puedo entrar a una categoría y voy a ver exclusivamente las de esa categoría. Aquí debajo tengo las funciones que he utilizado recientemente, bien, las cuales puedo seleccionar y aquí me dice el nombre, la sintaxis. La sintaxis es los criterios los argumentos que yo debo insertar para que ella funcione. Un argumento son los insumos. Vamos a suponer que usted quiera hacer una batida de fresa. En esa batida de fresa, los ingredientes son la fresa, obviamente. Una leche Carnation, ¿verdad? Que sepa muy rica. Agua, hielo y azúcar, por ejemplo. Un poco de vainilla también le vendría bien, ¿no? Entonces, en este escenario, la licuadora haría la función o haría el papel de la función. Bien, básicamente, entramos todo en la licuadora y al final va a salir esa deliciosa batida de fresa. Bien, entonces, a esos ingredientes que se insertan en la licuadora se le llaman, en el caso de las funciones, argumentos, que son estos que están aquí. Y aquí tenemos también una breve descripción de lo que hace esa función, porque cada función tiene una tarea diferente y dependiendo de lo que necesitemos vamos a utilizar una función distinta. Si yo no sé a qué categoría corresponde la función que yo necesito, entonces puedo aquí venir en todo, selecciono todo y puedo buscarla en orden ascendente, alfabéticamente, acá, la que yo necesite. Si yo tengo una noción, yo sé que la que voy a utilizar aquí se llama conca, pero no sé cómo termina. Le digo aquí al botón ir, él me va a traer todo lo que tenga que ver con conca o que tenga algo parecido. Entonces, acá yo digo, por ejemplo, concatenar, y aquí me dice une varios elementos de texto en un solo. Bien, cuando le digo aquí aceptar, entonces me dice, ok, ya estamos aquí dentro. ¿Cuáles son los ingredientes que tú vas a colocar para yo entonces unirlos? Así que aquí le digo, ok, mira, yo quiero que tú me unas un clic en José y aquí debajo un clic en Colón. Aquí debajo me muestra el resultado, cómo se va a visualizar. Si se fijan, no hay espacio. No hay un espacio entre el nombre y el apellido, ¿lo ven? Recuerdan que nos dijo en este cuadro, cuando estábamos leyendo en la literatura, que el espacio es un carácter. Entonces, aquí yo voy a dar un espacio. Y cuando yo salte a la siguiente, van a darse cuenta que aquí él automáticamente va a insertar las comillas dobles. Miren. ¿Ven aquí? No se ve casi, pero ahí está. Y entonces, aquí en el tercer argumento, voy a insertar el apellido. Mírenlo aquí. Y mire aquí cómo se está visualizando ya de manera diferente. Acepto
Ya tengo aquí mi nombre, que es el resultado de eso. Ah, profesor, si mañana el nombre aquí cambia, ¿qué va a pasar? Ahora él se llama Joselín. Presiono Enter. Automáticamente aquí va a cambiar ese José. Bien. Doble clic. Y aquí ya automáticamente él fue haciéndolo con cada uno de los siguientes nombres. Vamos a hacerlo un poco más complejo. Formar una oración entre nombre, apellido y fecha de nacimiento. Entonces aquí yo puedo invocar, insertar función, concatenar, primer texto. Aquí vamos a colocar primer argumento. Fecha de nacimiento del señor doy un clic aquí abajo, ya él automáticamente me agrega las comillas dobles aquí. ¿Lo ven? Otro punto muy importante, aquí, como ya yo aquí voy a colocar debajo del señor, voy a seleccionar en el segundo argumento el nombre de Joselín, yo le dejé el espacio entre el punto del señor y la comilla doble. Bien. Entonces, aquí yo puedo decir Joselín. Miren aquí cómo se va formando la fecha de nacimiento del señor Joselín. Aquí dejo un espacio. Cuarto argumento. Aquí yo puedo manejar hasta 255 argumentos. Bien. O sea, 256 porque entre el 1. Bien. Entonces, aquí yo puedo decir el espacio. Ven cómo se van abriendo hacia abajo. Y aquí puedo seguir bajando si quiero. Colón. Y aquí voy a colocar espacio es espacio. Bajo el siguiente. Miren aquí como él me dejó el espacio antes de es para que se acople a colón. Miren aquí debajo. Y ya tengo el espacio delante de colón para seleccionar el año. La fecha de nacimiento. Puedo colocar aquí el año de nacimiento para que sea como más coherente. Algo así, el año de nacimiento del señor Joselín Colón. Aquí hay como un espacio de más, vamos a ver. Aquí le doy un espacio de más, algo así. Y aquí selecciono el año. Se vería como algo así. El año de nacimiento del señor Joselín Colón es. Y aquí ya él automáticamente, cuando hago doble clic, ya él hace el enlace. Claro, no me va a distinguir entre señor o señora, pero es un ejemplo, ¿no? Esas son cosas que quizás lo podríamos ver un poquito más en la creación de macros para identificar ese tipo de cosas. Entonces, más o menos de esta forma se vería. Bien. Pero si se fijan, con estas informaciones hemos creado otras informaciones que sin la necesidad tienen que hacerlo todo desde cero. Bien. Por último, señores, vamos a trabajar esta parte de la función. Ya empezamos a ver función, la parte de concatenar. Aquí nos va diciendo que una función es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa. Se da cuenta actualmente con de 400 funciones. Aquí nos muestra una sintaxis, que fue lo que le hablé anteriormente, donde tenemos el nombre de la función, iniciada por el símbolo de igual, los argumentos, que son los insumos de entrada que se colocan dentro de la función para que ella realice su trabajo. Hay un dato muy importante, que es el separador de los argumentos, el cual puede ser punto y coma o coma, y eso va a depender de la configuración de la computadora o del idioma. Bien, este tipo de separadores se trabaja más cuando estamos trabajando con funciones introducidas manualmente. Bien. Si yo inserto, por ejemplo, una función directamente acá, manualmente, escrita por mí, debo tomar eso en cuenta. Pero ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, los argumentos pueden ser números, referencias, ya vimos algo sobre esto.
Y el resultado de una función puede ser un número, un texto, valor lógico, falso o verdadero, o un error. Un punto muy importante tomar en consideración es que, por ejemplo, esto que está aquí son funciones y yo debo hacer el cálculo en base a esto. Por ejemplo, la función debe ser siempre invocada desde donde yo quiero que caiga el contenido. O sea, yo quiero que el contenido de la función caiga acá. Voy a invocarla seleccionando primero la celda, luego inserto la función, busco la suma, por ejemplo. Y en la función suma, si los valores están así como esto, de manera secuencial, uno tras otro, simplemente hago la selección y ya él automáticamente me coloca ahí con 2 puntos, que en este caso es el separador que me indica que es desde el rango A5 hasta E13, perdón, desde E5 hasta E13. Ya él está tomando en cuenta todos esos rangos y cuando le doy a aceptar, ya él automáticamente me tiene el contenido aquí. Si le doy doble clic, aquí me muestra la función y el rango de celda que están siendo afectados. Si fuese, por ejemplo, la función max lo que hace es que identifica el número de mayor valor en una cantidad de valores. Bien, entonces aquí yo tengo, por ejemplo, max, le digo aplicar, selecciono esto y él me va a identificar aquí cuál es la celda que tiene mayor valor, en este caso 60.000. Miren aquí. Si mañana José Colón cambia y tiene 80.000, que rebase ese valor, él automáticamente actualiza. Bien. Igual si fuera mínimo, en este caso es el valor mínimo dentro de los datos que tengo por acá. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. La idea aquí es que ustedes vayan viendo, miren aquí como abajo otra vez, los diferentes usos de las fórmulas. Va a llegar un punto en el que ustedes van a tener la necesidad de combinar una fórmula con otra. Y va a llegar el punto en donde ustedes van a decir, wow, pero es que ya con la fórmula que yo estoy manejando no puedo tener el resultado que yo quiero. Entonces ya ahí va a llegar el momento en el que vamos a tener que hablar de macros. Bien, un poquito más a profundidad. Eso lo vemos en el avanzado. Entonces, aquí tenemos contar. Contar es una función que por lo regular me cuenta los valores numéricos. O sea, las celdas que contienen un valor numérico. O sea, por ejemplo, aquí yo vengo y digo, dime cuál de estas celdas tienen valores numéricos o cuántas de esas celdas tienen valores numéricos. Hay 9. En este caso son 9. Pero, por ejemplo, hay una que se llama contará, ¿verdad? Entonces, si yo vengo aquí, vamos a ver cuál es la diferencia entre contar y contará. Cuenta el número de celdas no vacías. O sea, contar solamente me cuenta las numéricas y esta me cuenta las no vacías. O sea, que si hay una que tiene un valor de texto, él la toma en cuenta como una de las celdas a contar. Ahora, si la celda está en blanco, no la cuenta. Vamos a ver vamos a identificar la diferencia en este caso. Por ejemplo, aquí, yo borré este valor numérico. Para ambas se eliminaron, porque ninguna de las dos contemplan contar una celda con un espacio numérico. Ahora, yo voy a colocar aquí una palabra. Solamente aumentó, contará. Porque contará solamente, o sea, cuenta o solamente obvia espacios en blanco. Si hay un valor, aunque no sea numérico, él la toma en consideración. Por eso ustedes ven que aquí aumentó, pero esta se quedó así porque esta solamente ve valores numéricos. Bien. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, para finalizar, tenemos la función promedio. La función promedio lo que hace es que saca la media de los valores que estemos utilizando. En el caso de promedio, básicamente, vamos a hacer un ejercicio, porque aquí el promedio viene siendo como una combinación de funciones. Aquí me dice, devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices, referencias que contengan números.
en buen español, señores, esto lo que hace es que suma los valores que tenemos que sumar, en este caso, y el resultado lo divide entre la cantidad de valores sumados. Bien, entonces, por ejemplo, si aquí yo digo el promedio de estos datos que están acá, él me va a decir que son 46.833. Yo lo hice con esa función promedio. Pero yo hubiese podido hacer también lo siguiente. Yo hubiese podido decir acá, igual, abro el paréntesis, por ejemplo, esto más esto, yo lo haría, por ejemplo, en la forma manual. La sumatoria de eso. Bien, cierro el paréntesis. Aquí me realice eso primero y luego el resultado me lo divida entre 9. Ahí yo lo hice manualmente. ¿Qué pasó? Un error a dónde. Creo que me pasé aquí con este más. Ahí está. Si se fijan, estoy haciendo lo mismo con más trabajo. Bien, pero me da el mismo resultado. O si yo hubiese querido, hubiese dicho lo siguiente. Puedo decir aquí igual, porque yo tengo aquí el valor total de la suma. Digo, este valor entre 9. Ese es el valor que está ahí. Y también me tiene que dar igual. Bien. Entonces, básicamente, promedio lo que tiene dentro es una combinación de la función suma y que luego el resultado lo divide entre la cantidad de celdas que fueron sumadas y por eso lo vemos como una nueva fórmula que se llama promedio. Bien, entonces a eso me refería anteriormente cuando les decía que va a llegar el momento en que ustedes van a ir combinando funciones para resolver situaciones y va a llegar el momento en que yo te va a decir, bueno, no, que ya con funciones no puedo, ahora tenemos que ir un poco más allá, subir el nivel. Bien, entonces, señores, con esto concluiríamos la sesión del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, aclaración al respecto? ¿Está difícil, fácil, intermedio? Este es el momento. ¿Están ahí? Sí, estamos aquí. Sí. Sí, estamos aquí. Respecto a eso, yo entendí todo. Ya yo había hecho la clase, o sea, ya yo había visto los videos. Solamente fue como un repaso en la clase de hoy prácticamente. Sí, realmente los videos son de mucha ayuda porque están hechos para que vayan paso a paso resolviendo la actividad de manera expresa. O sea, se detalla menos en los videos, pero sí te llevan al resultado esperado. Lo que sí aprendí algo nuevo en la clase fue lo de elegir una celda única para dividirlo. Okay. El que no lo vi en los videos, que usted lo puso aparte, pero después todo estuvo relacionado con los videos. Excelente. Muchas gracias, Christopher. Tengo una pregunta, señores, profe. Adelante, Elvira. Donde hicimos el ejercicio de la nómina, en el cuadro de abajo, ¿por qué no se puede autocompletar con doble clic? Bueno, lo que pasa es que aquí tú tienes totales. Bien, la idea aquí es que tú hagas esto, selecciones todos, este espacio en blanco, entonces tú vas a utilizar esta fórmula que está aquí en inicio, que se llama autosuma. No ese. Disculpe. Cuando estábamos poniendo las fórmulas, aquí, por ejemplo, el de sumar los descuentos, el total de descuentos, se puso la fórmula de la primera celda y luego, en vez de darle doble clic para que se copie en las demás, usted lo arrastró de forma manual, pero en el cuadro de arriba con doble clic se completaban todas. Sí, el tema aquí es el corte de celda, el corte de la tabla. Si te fijas aquí, todo venía en una secuencia. Entonces ya cuando lo bajamos acá, él lo ve como otra tabla diferente. Entonces ahí como cuando tú le das el doble clic, como que no sabe qué hacer. No, ok, no lo reconoce. Exactamente, pero si la tabla hubiese estado continua hasta acá, por un tema de espacio, quizás no la agregué así cuando creé la actividad. Pero sí, en este caso, si estuviera continua, con el doble clic solucionaría todo. De acuerdo. Gracias. Siempre. Entonces, aquí, para ya terminar, la idea aquí era la siguiente, que aquí pudiéramos, por ejemplo, usar la autosuma para que nos dé el total que se espera aquí.
Y entonces esto te puede arrastrar también de manera horizontal. Bien, entonces él te va a dar el resultado para cada una de las columnas. Eso era lo que le quería mostrar al final que se me estaba pasando. O sea que así como arrastramos de manera vertical hacia abajo, podemos arrastrar de manera horizontal hacia los lados y tener un resultado también similar al que queremos, bien, sin la necesidad de tener que trabajar tan manualmente. Bien. Nada, señores, entonces para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que le haya sido de mucho agrado la clase. Prometo cargar la grabación a la mayor brevedad posible. Y recuerden que la actividad de la semana próxima va a estar habilitada entre domingo y lunes. Si quieren ir trabajando, es nuestra última sesión ya la semana próxima del básico. Y esperamos ya entonces iniciar a la mayor brevedad en intermedio para que así no pierdan mucho el hilo. Nada, señores, pasen buen fin de semana y disfruten. Gracias, Sub. Igual, gracias, teacher. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.